Estimados alumnos, que tengan un excelente día. El día de hoy se ha decidido elaborar este material para darle continuidad a la actividad teórico de la semana número 17 relacionado al tema o al programa de CorelDRAW. Como ustedes sabrán, algunos de los materiales ya se les fue facilitado acerca de cómo utilizar las distintas herramientas. En el ejercicio, donde indica que identifican a cada herramienta para crear y transformar objetos a través de la herramienta básica, de la herramienta Formas, Soldar y Recortar. La primera herramienta ya se había utilizado en ejercicios anteriores, la cual se puede habilitar presionando la tecla F10. Esta herramienta, su principal función, permite editar un objeto de curva o carácter de texto mediante la manipulación de nodo, como por ejemplo una herramienta de forma para poder crear que las esquinas de un objeto pueda ser redondeada, pues es importante habilitar esta función. Vamos a ver un ejemplo ejecutando nuestro programa de CorelDRAW. Le damos clic en nuevo documento vacío. Luego le damos clic en aceptar. Para llevar a cabo la simulación o la muestra de lo que hace esta función o esta herramienta, pues podemos elegir una herramienta de tipo rectángulo. También podemos elegir o seleccionar otras opciones que posee esta caja de herramienta, tal como el rectángulo se puede habilitar presionando la tecla F6, o bien podemos crear rectángulos de 3 puntos. Para esta ocasión vamos a elegir esto. Al momento de trazar un rectángulo, si quisiéramos que las esquinas no fueran con puntas, lo que podemos hacer para este caso es habilitar la función o la herramienta F10. En este caso es la herramienta forma. Al darle un clic, pues automáticamente vamos a tener la posibilidad de manipular las esquinas con el simple hecho de tener activado la herramienta de forma, y automáticamente se habilitan los nodos de cada una de las esquinas de esta forma. Activamos, si se dan cuenta, cuando las 4 esquinas se encuentran habilitadas, significa que se puede redondear esta esquina a una cierta distancia para que el resultado del objeto quede de la siguiente manera. O bien también se puede manipular en un solo lado, realizando de la siguiente manera. Podemos darle un clic a una de las esquinas para poder manipular únicamente la esquina que se requiera, hacerle ciertos cambios, y podemos llevar a cabo este tipo de manipulación. Esta es la principal función que hace esta herramienta. De forma o manipula las esquinas de los objetos dependiendo la situación en que se encuentre. De igual manera, vamos a ver el ejemplo de cómo podemos unir dos objetos. Para esto tenemos que utilizar la herramienta soldar, que esto nos va a permitir combinar objetos en un solo objeto. Puede ser 1, 2, 3 o más objetos, en la cual se puede transformar en un único objeto. Convierte los objetos seleccionados en un solo objeto. Selecciona todos los objetos a unir y clic en menú organizar, dar formas y soldar. Lo que se tiene que realizar con esto, siguiendo el ejemplo que nos señala en la muestra, podemos utilizar varios tipos de objetos. Por ejemplo, en el caso de un elipse, puedo utilizar rectángulos y posicionarlo en el medio. Puedo duplicar este objeto, posicionarlo en el mismo lugar que el otro, y puedo girar a 90 grados. Y automáticamente tenemos esto. Si queremos convertirlo en un solo objeto,
basta con que ustedes seleccionen todos los objetos dibujados y presionamos la herramienta soldar, o en su caso respetar lo que nos indica que ir en menú organizar, dar forma y soldar. Podemos buscar aquí organizar, dar forma y la herramienta soldar. Como ustedes se darán cuenta, automáticamente se convierte en un único objeto utilizando esta. Es la misma técnica que se puede utilizar si no se quiere llevar a cabo este proceso desde organizar. Basta con que se seleccione todo y se le da clic en la opción soldar. Así como también podemos llevar a cabo diversos recortes con la herramienta de recortar. Recortar un segmento de un objeto mediante la forma de otro objeto. Esto nos va a servir para realizar o transformar ciertos objetos dependiendo también el tipo de diseño que se esté realizando. Por ejemplo, si yo tengo un elipse y este elipse lo quisiera transformar en otro objeto, por ejemplo en el caso de una luna, basta con que yo tenga la forma y la zona que me interesa. En este caso, este es el primer objeto y esto es el segundo objeto. Lo que va a realizar la herramienta de recorte, pues básicamente únicamente quedaría la zona que se encuentra visible. Nuestro objeto cortador sería el objeto azul. Entonces todo lo que se encuentre detrás del color azul será recortado y será eliminado. Seleccionamos los dos, le podemos dar clic en la opción recortar o bien nos podemos ir nuevamente en organizar, dar forma, opción recortar. Cualquiera de estos dos procesos es efectivo dependiendo del resultado que se requiera conseguir. Le damos clic en recortar y luego separamos. Como ustedes se darán cuenta, pues ya tenemos un objeto transformado a través de la herramienta de recortar. Aquí podemos observar o podemos identificar a cada objeto para poder escribir el nombre de la herramienta. ¿Cómo se hace o cómo se lleva a cabo este tipo de ejercicio? Voy a dividir la pantalla para poder llevar a cabo la muestra. Vamos a utilizar distintas herramientas como puede ser un triángulo, que esto puede ser obtenido a través de un polígono. Dibujamos. Posteriormente reducimos el número de lados a 3 lados. Luego esto lo transformamos. Definimos con un rectángulo. Luego generamos la puerta, que quedaría más o menos a esto, pero lleva contornos redondos. Utilizamos la herramienta de forma. Luego utilizamos otros rectángulos a esta zona. Más o menos. Luego redondeamos las esquinas. Quedaría más o menos de esta manera. Y luego utilizamos la herramienta de rectángulo para hacer los 4 lados. Duplicamos esto presionando la tecla control D y lo posicionamos en el mismo lugar. Luego giramos a 90 grados y automáticamente tenemos esto, y lo único que vamos a realizar aquí es seleccionar todos los objetos que se desea recortar. En este caso no debo hacer selección aquí porque si no también se va a seleccionar este objeto, así que lo voy a hacer de este lado para seleccionar únicamente a estos 3 objetos y luego le damos un clic en recortar. Posteriormente esta se elimina y eliminamos también esta. Y aquí pues básicamente también tenemos que hacer el recorte. Primero seleccionamos el primer cuadro y luego presionamos la tecla Shift y luego hacemos también el recorte respectivo. Damos un clic y luego seleccionamos y automáticamente
se recorta. Una vez que ya tengamos este objeto de la siguiente manera, basta con que se seleccione esto con control D, podemos duplicar y acomodar la otra. Pero como quedaron disparejo, pueden observar aquí quedó disparejo, lo que se tiene que realizar para esta situación es seleccionar los dos objetos y nos vamos en la parte de organizar, alinear y distribuir y luego alinear por arriba. De esa manera podemos alinear ambos objetos. Otra de las cosas que necesitamos realizar para esto pues es hacer el cuadrito que va en la parte de arriba con un rectángulo y listo. Luego dibujamos el árbol, donde el árbol pues vamos a tener que utilizar varios objetos como 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos de elipse. Damos un clic y comenzamos a desarrollarlo. Lo acomodamos. Veamos el ejemplo. Listo. Y luego dibujamos. Aquí ya se puede hacer el recorte. En este caso ya no sería recorte, sino que sería la herramienta soldar. Y luego dibujamos de esta manera. Ahí está. Hemos obtenido el resultado como esperamos. Seleccionamos todo y le damos soldar nuevamente y luego le damos el color correspondiente. Entre este objeto y este objeto necesitamos soldarlo igual para que quede el diseño del objeto de la siguiente manera. Entonces básicamente estas tres herramientas que hemos utilizado es muy indispensable para poder llevar a cabo o el comienzo para empezar a realizar nuestro diseño. Todo va a depender también la forma en la cual uno quiera trabajar por medio de estas herramientas. Con estas tres herramientas podemos llevar a cabo, podemos realizar múltiples diseños, todo dependiendo la habilidad y la creatividad que tengan ustedes como alumno. Ya para profundizar más a este ejemplo que estamos realizando, aquí podemos observar diversas figuras, la cual se puede ir trabajando de un poco más avanzado. Por ejemplo, para crear esta herramienta, ustedes pueden observar que ahí tenemos que utilizar lo que es la herramienta de soldar. Vamos a realizar el ejemplo. Primero empezamos con una elipse, según señala ahí el proceso. Una elipse. Posteriormente se utiliza un rectángulo, aproximadamente con este grosor. Y se tiene que redondear las esquinas, tal y como aprendimos en la descripción. Luego elegimos otro rectángulo, más o menos a esta distancia. Y redondeamos también la esquina, pero no al 100%. Y luego elegimos otro elipse en esta zona. Lo acomodamos. Y listo. Una vez que ya tengamos esto, pues básicamente tenemos que realizar primero tanto esta como esta presionando con Shift primero, segundo y tercero, y le damos clic en la herramienta soldar. Pues automáticamente aquí cometimos un pequeño error. Simplemente tanto el primero como el segundo se debe de seleccionar para poder llevar a cabo soldar tanto este objeto
como este objeto se tiene que realizar un recorte para que quede dicha herramienta de la siguiente manera. Tanto este objeto con este objeto, de igual manera es un recorte. Y luego suprimimos cada uno de los objetos que ya no se van a ocupar. Le damos a eliminar y luego ya podemos pintarlos o aplicarle algún tipo de color en específico. De la misma manera vamos a poder solucionar esta herramienta. Trabajamos con un rectángulo aproximadamente a esta distancia. Redondeamos las esquinas correspondientes. Dibujamos más o menos a esta distancia dos objetos del mismo tamaño. Aquí es muy importante aprender a trabajar con el zoom para poder ver los detalles que se requieran. Estas los duplicamos con control C y control V y luego los separamos estos dos objetos de tal forma que esto pues permita asignar el diseño correspondiente. Ahí lo tenemos. Seleccionamos estas dos, podemos agruparlo para poder disminuir el diseño correspondiente. Ahí lo tenemos. Luego dibujamos nuevamente para darle continuidad a esto. Aproximadamente a esta distancia. Podemos aumentar el tamaño nuevamente presionando la tecla Shift para extender un poquito el tamaño. Y luego buscamos la herramienta de polígono para llevar a cabo nuestro dibujo. Ahí está. Pues básicamente esta figura únicamente tendríamos que invertir, o en su caso pues dejarlo más o menos a esta distancia. Lo acomodamos y listo. Una vez que ya tengamos el diseño correspondiente, aquí la parte más importante es que ustedes como alumnos puedan comprender y saber las distintas herramientas, objetos y formas que se tenga que realizar para resolver una determinada figura. Ya puede ser algún logotipo de algún negocio, de alguna institución, de alguna empresa, o dependiendo la figura que se requiera realizar. Entonces, para resolver esto, primero tenemos que seleccionar estas dos y tenemos que hacer un pequeño recorte para poder eliminar el objeto que viene en la parte de aquí, y posteriormente tenemos que soldar tanto este objeto como esta y como esta. Por lo tanto, podemos seleccionar todo y le damos un clic en la opción soldar y automáticamente hemos terminado de realizar la herramienta que nos muestra en el ejemplo o en el primer ejemplo que tenemos en esta documentación. Listo. Y de esta manera nosotros podemos llevar a cabo, podemos realizar o crear distintos tipos de herramientas, así como por ejemplo para elaborar un logotipo ya más avanzados. Debo aclarar que para empezar a trabajar con logotipos avanzados, pues es importante comprender estas herramientas, que es la herramienta de recortar, la herramienta de soldar y lo que es la herramienta de forma, para que ustedes puedan llevar a cabo ya ciertos diseños o crear formas o dibujos más avanzadas. Y para darle continuidad al ejercicio que se les había proporcionado en las clases anteriores, pues vamos a dar la solución para que ustedes puedan
desarrollarlos. Si ustedes cuentan con una computadora en casa, pues ustedes puedan solucionar esta actividad que se les había proporcionado, donde pues se les había entregado un juego de actividades donde ustedes tenían que aplicar lo que es la herramienta de recorte y lo que es la herramienta de soldar y la herramienta forma. Voy a generar una nueva hoja en este documento. Primero debo acomodar los ejemplos desarrollados. Y me dirijo a la hoja número 2 para poder desarrollar la actividad planteada en el ejercicio. Muy bien. Entonces, para poder empezar a trabajar con estas herramientas, es importante identificar todos los objetos que se van a empezar a utilizar. Vamos a comenzar primero en esta zona, que es una zona gris, la cual debo de pintar o colorear en su totalidad. Dibujamos con un rectángulo y luego aplicamos el color que corresponda. Una vez ya teniendo los colores, también podemos observar que aquí tenemos otros objetos más pequeños, en la cual lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Dibujamos estos objetos, identificamos cómo empieza con el color negro, así que le aplicamos el color negro, o en su caso todavía no aplicarle. Luego podemos arrastrar esto presionando la tecla control y luego le damos un clic derecho en esta zona, y posteriormente podemos presionar la tecla control más R para ir repitiendo todas las líneas o ir repitiendo el proceso del diseño, dependiendo también ahí la cantidad de repeticiones que se requiera. Vamos repitiendo hasta poder complementar y listo. Una vez que ya tengamos todo esto, pues vamos a clasificar cuáles van a ser los colores blancos y cuáles van a ser los colores negros. Comenzando con el primero, presiono control, presiono shift primero, shift, y le voy dando clic a los objetos que yo quiero que sea de color negro. Voy haciendo las selecciones y así sucesivamente. Luego le aplico el relleno de color negro. Continúo seleccionando. Y le aplicamos el color. Damos Shift. Y listo. Aplicamos el color. Una vez que ya tengamos el siguiente diseño, procedemos a observar nuevamente nuestra muestra. Podemos observar aquí en el ejemplo que tenemos otra barra de color gris. Por lo tanto, tenemos que dibujar esta barra, comenzando aproximadamente a esta distancia. Y luego tenemos que arrastrar hasta llegar en el punto final. Y esta también lo tenemos que pintar de color gris. Ahí está. Después de tener todo esto es importante eliminar los bordes para quitar detalles. Eliminamos los bordes. Analizamos nuevamente nuestra figura. Comenzamos a dibujar el primer rectángulo y posteriormente las llantas.
Entonces tomo un rectángulo aproximadamente a esta distancia y hago el dibujo. Esto lo tenemos que colorear. Y luego tiene que llevar un segundo objeto en el medio, por lo tanto voy a duplicar nada más, control C y control V. Y luego voy a disminuir presionando la tecla Shift en una de las esquinas. Disminuyo el tamaño y luego voy a redondear las esquinas de esta manera y le aplico su relleno correspondiente. Después de tener esto, voy a dibujar otro segundo objeto aproximadamente a esta distancia y esta va a ser gris claro. Una vez que ya se tenga todos estos objetos que tenemos por acá, es muy importante empezar a trabajar con las llantas. Por lo tanto lo vamos a hacer en la parte de afuera. Presiono la tecla control para dibujar una elipse. Perfecto. Luego analizamos, le doy un control C y un control V y luego en una de las cuatro esquinas presiono nuevamente con Shift para disminuir el tamaño. Una vez que ya tengamos esto, selecciono los dos objetos y le doy clic en recortar. Posteriormente este mismo objeto es la que voy a desplazar en la parte del centro, más o menos a esa distancia, y le aplico el color que corresponda. Pues aquí le vamos a dar este color y luego podemos analizar que esto pues tenemos que añadir más objetos y la cual lo vamos a tener que enviar en la parte de atrás de estos dos objetos. Así que dibujamos este objeto, no importa que sobrepasca, y lo acomodamos justo en el centro de la elipse. Trazamos una línea y el centro de esto pues tiene que pasar obviamente sobre esa línea. Ahí está, lo tenemos justo en el centro. Por lo tanto, vamos a disminuir un poquito el grosor presionando la tecla Shift, reducimos y listo. Luego duplico esto con control C y control V y lo voy a mandar a 90 grados. Ahí lo tenemos. Después volvemos a duplicar y esta lo vamos a mandar a 45 grados. Volvemos a duplicar, pero ya tendríamos que duplicar este objeto, control C y control V, y aquí simplemente lo invertimos. Una vez que ya tengamos todos estos objetos, procedemos a colorearlos con sus respectivos colores. Una vez haber terminado, seleccionamos todos los objetos, 1, presionando Shift, 2, 3 y 4. Lo agrupamos. Después de tenerlos agrupados, esto lo vamos a enviar con orden detrás de esto. Automáticamente pues logramos terminar esta primera llanta, por lo cual una vez teniendo ya el diseño seleccionamos todo y lo agrupamos. Después de ya tenerlo agrupado lo vamos a traer en esta zona aproximadamente y vamos a disminuir el tamaño presionando Shift. Lo acomodamos y listo. Acomodamos de este lado. Luego podemos duplicar con control C y control V. Lo desplazamos
lo acomodamos. Volvemos a copiar, control C y control V, lo desplazamos. Ahí lo tenemos. Una vez de tener ya elaborado la primera parte, comenzamos a avanzar la segunda fase de esto. Tomamos nuevamente nuestros objetos, hacemos un cálculo aproximado que tenemos que empezar más o menos a esta distancia y hacemos un rectángulo largo que tiene que finalizar básicamente en una cierta distancia. Coloreamos nuevamente y luego dibujamos otro rectángulo, tiene que sobrepasar en esto y lo pintamos de la misma manera con un color un poco más fuerte y luego procedemos a agregarle las llantas. Seleccionamos estas tres llantas, tanto esta como esta y como esta, lo agrupo y un control C y un control V y lo desplazamos para colocarle listo, aquí lo tenemos. Luego dibujamos un rectángulo más o menos a esta distancia, le aplicamos el color, luego dibujamos otro rectángulo, ahí está. Duplicamos nuevamente esto, control C y control V, lo llevamos en la parte de arriba, lo acomodamos, luego dibujamos otro objeto, le aplicamos el color que corresponda, luego generamos un rectángulo más o menos a esta distancia de color blanco. Luego tenemos que trazar otro rectángulo más o menos a esta distancia, igual se le tiene que aplicar de color blanco y por último llevar este diseño hasta esta distancia. Lo pintamos de color rojo. Aplicamos las líneas correspondientes. Recorremos.
recorremos al final. Ahí. Luego utilizamos la herramienta de forma en una sola esquina. Lo redondeamos de la siguiente manera. Y también redondeamos esta otra esquina. Una vez ya teniendo este resultado, vamos a desplazar un poquito hacia acá. Esto lo tenemos que desplazar y esta desplazar. Ahí está. Completamos con un rectángulo. Lo pintamos de color negro. Luego duplicamos esta. Control C, Control V. Desagrupamos. Quitamos a uno. Separamos a una cierta distancia. Luego disminuimos nuevamente los tamaños y lo colocamos. Tomamos un rectángulo, otro rectángulo, una línea y listo. Pues aquí vamos a dibujar un rectángulo con el mismo color y cambiamos las esquinas. Se redondea. Luego trazamos con un rectángulo. Se pinta. De la misma manera se realiza de este lado. Pintamos esto y luego hacemos un objeto un poquito mayor. Redondeamos las esquinas a una cierta distancia. Luego lo pintamos de color azul. Y por último, trazamos un fondo de color celeste y este lo mandamos en la parte del fondo. Podemos reducir el color y de esta manera podemos concluir con la actividad que se les había proporcionado en la clase anterior. Pues bien, esto ha sido todo. En la descripción del video se les dará ciertas instrucciones para que ustedes puedan elaborar ciertas actividades para justificar esta actividad. Sabemos que la mayoría pues no cuenta con una computadora en casa o acceso a internet y por esa razón se decidió elaborar este material para que ustedes puedan tener los conocimientos y puedan ver los procesos de cómo se lleva a cabo cada uno de estos ejercicios que hemos explicado a través de este video. Así que en la descripción del video se les va a dar las instrucciones correspondientes para poder justificar esta actividad por medio de alguna actividad que se les vaya a indicar. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima clase.